Hola, muy buenas con todos. Continuando con el ejemplo en nuestro sistema MRP, vamos a asignar posibles futuras liquidaciones de personal, rubros que forman parte de costos administrativos que aún, cuando no sean recurrentes, es determinante asignarlos. Las liquidaciones que se calcularán a continuación tienen validez para Ecuador, puesto que de uno a otro país las políticas sobre liquidaciones pueden variar. Sin embargo, estas políticas se presentan en el plan de cuentas y pueden modificarse en detalles según el criterio del usuario. Estas pueden ser las siguientes. Nos dirigimos a rangos. Vamos a ver el 14º. Si la región es Sierra Oriente, Costa Insular en el territorio ecuatoriano, o se puede modificar el criterio manteniendo el mismo formato de fechas y de salario básico unificado. Bien, los fondos de reserva. Se puede modificar el 13º en las celdas grises. El apartado de vacaciones también en las celdas grises o medio cafecitas. Y también se puede modificar en esas celdas grises medio cafés los detalles de las políticas sobre despido y desahucio. Bien, para el efecto de liquidaciones vamos con unos ejemplos. Con el primero, tenemos a nuestro trabajador Eduardo, que ha llevado en la empresa 4 meses y el motivo de su salida es la renuncia. Él no ha tomado vacaciones durante esos 4 meses de estancia en la empresa. Este es su rol desde enero hasta abril y se va el 5 de mayo de 2019. Estos fueron los líquidos a percibir y las vacaciones que han sido acumuladas hasta abril de 2019. Nos vamos a nuestro sistema, mano de obra, liquidaciones. Antes de continuar, vamos a ejecutar ciertos controladores de error, no todos, para optimizar el mayor tiempo posible. Si nosotros colocásemos la fecha de salida antes del nombre, tenemos un mensaje de error. Bien, si nosotros a su vez colocásemos una fecha que está dentro del rol, por ejemplo, marzo, o una de abril, tenemos otro mensaje de error. A su vez, si colocásemos una fecha bastante superior a la última entrega de reporte del rol, tenemos también otro mensaje de error. Entonces coloquemos la fecha correspondiente, que fue el 5 de mayo. Tenemos todo correcto, aceptamos y tenemos el mensaje que los datos han sido calculados. Si nosotros recorremos hacia la derecha, tenemos el apartado de liquidaciones, donde tenemos la fecha de entrada, salida, los días del periodo, el valor percibido por vacaciones, los valores percibidos por 13º, no hay fondos de reserva, valores por 14º, los valores por otros tipos de terminación laboral y el tipo de despido y su liquidación correspondiente, el año de salida y el mes de salida. Este fue el líquido final o el valor total por motivo de renuncia para Eduardo. Con este valor ya determinado, procedemos a eliminar este último y vamos al siguiente ejemplo. Bien, continuemos con un segundo ejemplo, pero primero vamos a detallar la planilla de vacaciones. Entonces nos vamos a mano de obra, vacaciones y faltas. El sistema nos muestra los días pendientes de vacaciones que tiene cada uno de los trabajadores en el año calendario, los cuales se van modificando una vez se asignen las vacaciones. El sistema también genera un día más de vacaciones para las personas que cumplan
5 años de labor en la empresa o la variable que se coloque en el apartado rangos del plan de cuentas, justamente aquí. Se puede modificar todos estos casilleros que se encuentran en gris. Bien, regresemos a nuestra planilla de vacaciones. En nuestra planilla existe un botón para acumular las vacaciones del año anterior al año nuevo y limpiar la plantilla. Esta acción se debe ejecutar los diciembres de cada año. Bueno, entonces vamos a ejemplificar un poco más. Nos vamos a la base de datos de vacaciones acumuladas. Acá he colocado un ejemplo de Eduardo con su fecha de entrada de enero de 2018 y en el supuesto de ya encontrarnos en diciembre, el tiempo de estancia sería de 12 meses, con los días acumulados de vacaciones que corresponderían a 15. Bien, con esto en mente nos movemos a nuestra planilla de vacaciones. En el supuesto de ejecutar este botón en el mes de diciembre de 2018, el sistema acumularía las vacaciones en 2 hojas electrónicas y también nos movería la planilla de calendario al año posterior. Para ello vamos a mostrar estas hojas electrónicas que se encuentran ocultas. Entonces nos vamos a opciones avanzadas y mostrar pestañas. Bien, vamos a mostrar la primera hoja electrónica en la cual se colocan los días pendientes de vacaciones que aplica a la plantilla de vacaciones. Y si mostramos la segunda, acá se colocan los días sin usar de vacaciones de cada año, lo que aplica a la liquidación de vacaciones. Bien, ahora nos movemos a nuestra plantilla de vacaciones en la que los días pendientes entonces son la sumatoria entre los días de vacaciones otorgados del año actual más las vacaciones acumuladas del año anterior. Bien, nos movemos para nuestra base de datos y si ya nos encontraríamos, por ejemplo, en febrero, el año de estancia de Eduardo cambiaría a 1 y el mes cambiaría a 1 también. Por lo tanto, los días acumulados variarían y serían estos que se muestran en pantalla. Bien, ahora nos regresamos para la base de datos y vamos a regresar los datos al punto de partida para establecer un segundo ejemplo nuevamente con Eduardo. Entonces coloquemos 0 años, 12 meses y eliminemos los datos de las hojas anteriores, estos de aquí y estos otros de acá. También regresemos al año anterior. Bien. Ahora, este es nuestro segundo ejemplo. Tenemos a Eduardo nuevamente, el tiempo de estancia es de 1 año con 3 meses, el motivo de su salida es por desahucio. Bien, estos son ha sido nuestro rol de pagos desde enero de 2018 hasta marzo de 2019. Su fecha de salida es en abril. Acá se encuentran los líquidos percibidos durante ese año con 3 meses y las vacaciones acumuladas. Por ejemplo, en agosto y se han acumulado en diciembre. Acá han sido tomadas las vacaciones en agosto y en diciembre y se han acumulado las vacaciones
al finalizar en diciembre. Ya para 2019, Eduardo no tomó ninguna otra vacación y por lo tanto se han acumulado para esa fecha tales vacaciones. Bien, nos movemos entonces a nuestro sistema y vamos a asignar las vacaciones que han sido gozadas por Eduardo en agosto. Vamos a colocar las vacaciones acá. Bien, y vamos a colocar las otras 5 vacaciones que han sido gozadas por Eduardo en diciembre de 2018. Acá en los días acumulados, en los días pendientes, nos dice que tenemos 4, por lo tanto hemos colocado un día de vacación adicional. Acá me parece en agosto. Bien, ahí ya tenemos los días pendientes, que son 5. Como ya nos encontramos en diciembre, le damos a acumular y limpiar, le damos así. Esperamos y aceptamos. Acá tenemos los días acumulados por Eduardo, que obviamente siguen siendo en diciembre. Al ya cambiar el mes, que sería el año 1, mes 0, o en enero, ya tendríamos los días acumulados acá, que se vendrían reflejando en nuestra planilla de vacaciones. Bien, si le colocaríamos los 3 meses del ejemplo, tendríamos estos días acumulados ya para Eduardo. Y con ello podremos realizar nuestra liquidación para este trabajador con el tipo de terminación laboral que era para el desahucio. Vemos cuándo fue su fecha de salida, colocamos la misma, aceptamos, cerramos y acá ya podemos observar la liquidación por desahucio para Eduardo con los días del periodo de 2019 con su valor respectivo de vacaciones, más hacia la derecha con sus fondos de reserva, décimos terceros, décimos cuartos y los otros tipos de terminación laboral. Acá su resumen del tipo de despido, su liquidación y el año y mes de salida del trabajador. Bien. Ahora vamos a realizar un tercer ejemplo para dilucidar con mayor profundidad el ámbito de las liquidaciones realizadas en nuestro sistema MRP. Bueno, comencemos con el tercer ejemplo. Para ello tenemos a nuestro trabajador Eduardo, cuyo tiempo de estancia en el trabajo ha sido de 2 años 5 meses. Su motivo de salida es el despido. Acá presenta los meses del rol, desde su fecha de entrada en septiembre hasta su fecha de salida en abril. Bien, acá tenemos los líquidos percibidos del trabajador, las vacaciones acumuladas por el mismo, las vacaciones tomadas. Por ejemplo, en diciembre de 2018 ha acumulado hasta esa fecha 5 días de vacaciones, y comenzando desde enero de 2019 hasta agosto de 2019 ya acumuló los 15 días de vacaciones, más en noviembre de ese año tomó 10 días de vacaciones y por lo tanto en diciembre de 2019 acumuló 10 días de vacaciones. Si no hubiese gozado los 10 días de vacaciones en noviembre, hubiera tenido 20 días de vacaciones al finalizar ese año. Ahora tenemos en julio de 2020, ha gastado 12 días de vacaciones, entonces 18.75 menos 12, 6.75 más 1.25 en cada uno, tiene acumulado para el final en diciembre de 2020
13 días de vacaciones. Si no los hubiera gozado, tendría 25 días de vacaciones. Bien, entonces ya para enero y febrero vemos que se ha gastado 3 días de vacaciones. Por lo tanto, 15.5 menos 3 lleva 12.5. Más 1.25, 13.75, que es el acumulado para el final de las vacaciones de Eduardo. Sin embargo, cuando se trata de liquidación de vacaciones, el cálculo se hace año por año y es lo que ejecuta automáticamente el sistema. Dicho esto, vamos a aplicar este ejemplo directamente en nuestro sistema MRP. Entonces nos vamos a la base de datos, vamos a la base de vacaciones acumuladas para visualizar el ejemplo. Tenemos que Eduardo ha entrado en septiembre y tiene tales meses de estancia en la empresa, los cuales generan tales días de vacaciones. Ahora nosotros nos imaginamos que nos encontramos en diciembre de 2018 y procedemos a acumular las vacaciones de ese año. Bien, ahora ya nos encontramos en 2019. Regresemos nuevamente a las vacaciones acumuladas. Veamos nuestro ejemplo. Tenemos las vacaciones acumuladas de 2018 y ahora dice que Eduardo ha gozado vacaciones en noviembre de 2019. Ha gozado 10 días de vacaciones y al finalizar tiene 10 días de vacaciones pendientes. Entonces, ya los meses se cambian acá. Ya son 12 y se acumulan con 20 días. Nosotros nos vamos para acá. Vamos primero a colocar los 10 días de vacaciones de noviembre de Eduardo. Vamos por acá. Muy bien, nos imaginamos que nos encontramos en diciembre de 2019. Acumulamos y limpiamos las vacaciones de ese año. Vislumbramos nuevamente nuestro ejemplo. Acá tenemos que en 2019 tiene 10 días acumulados para ese año. Si nosotros nos vamos para acá a la base de datos de vacaciones acumuladas, observamos que los días pendientes de ese año son 5 y no son 10. Recordemos que el sistema utiliza fechas y horas actuales. Por lo tanto, y únicamente para vislumbrar el ejemplo, vamos a modificar este valor. Con el dato modificado exclusivamente para el ejemplo, procedemos a irnos a nuestra plantilla de vacaciones. Bien, acá tenemos los días pendientes. Si volvemos al ejemplo, vemos que en julio de 2020 Eduardo goza de 12 días de vacaciones. Por lo tanto, vamos a colocar esos días de vacaciones en julio. Bien, vamos a colocarlas por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Bien, ahora suponemos que ya nos encontramos en diciembre de 2020 y acumulamos las vacaciones. Ahora ya nos encontramos en 2021. Vemos que en 2021 Eduardo en febrero goza de 3 días de vacaciones, las cuales vamos a proceder a colocarlas.
Pero antes vamos a modificar los datos en la base de datos de vacaciones acumuladas para vislumbrar de mejor manera nuestro ejemplo. Entonces vamos a las vacaciones. Modificamos los valores de meses y de días pendientes del año anterior, que fueron 13. Que recordemos, estos valores son únicamente para vislumbrar el ejemplo. Bien, con estos datos ya colocados, podemos irnos a la plantilla de vacaciones y asignar los 3 días de vacaciones gozados por Eduardo en febrero del año 2021. Pues vamos a ello. Primero modificamos bien el mes, que ha estado 4 meses. Bien, nos vamos a las vacaciones y modificamos para colocar los 3 días de vacaciones de Eduardo en febrero del 2021. Coloquemos esto bien. Listo. Con los datos ya dispuestos, es hora de calcular la liquidación de Eduardo. Pero primero vamos a ver brevemente la disposición de los datos en las vacaciones acumuladas. Tenemos la fecha de entrada, los años, los meses y días de estancia de Eduardo. Bien, ahora nos vamos a la mano de obra, liquidaciones. Elegimos el nombre de Eduardo, terminación de tipo laboral por despido. Y elegimos la fecha 5 de abril. Aceptamos, cerramos. Recorremos hacia la derecha y vemos la liquidación de Eduardo, las fechas de entrada, los días del periodo trabajado en el 2021. Vemos las vacaciones, que es el valor percibido por Eduardo por las no gozadas, los 13º, 14º y los otros tipos de terminación laboral. Acá nuestro resumen, que es el tipo de despido, su liquidación, el año y mes de salida del trabajador. Bien, con estos ejemplos podemos dar por terminado este apartado de liquidaciones. Este fue un resumen de los múltiples ejemplos que pueden aplicarse en el apartado de liquidaciones para 3 tipos de terminación laboral en nuestro sistema MRP. Bien, con esto dicho, nos despedimos y nos vemos en el siguiente.